Iniciamos nuestra ronda por las portadas de los periódicos con The Washington Post. Obama defiende itinerario en Texas. Israel golpea a los de casa en Gaza. El País de España. Juncker advierte que Cataluña no entrará en la Unión Europea con una carta. Nuevo Herald. Euforia albiceleste. El Clarín. Argentina en la final. Y finalizamos con el Nacional de Venezuela. Capriles. Nunca dije que debemos esperar hasta 2019. Ya estamos listos con otra actualización de noticias. Mariana Carles y Freddy Machado, les saludamos en nombre de todo el equipo. Así es, un saludo también a toda nuestra audiencia en Tampa y en Orlando. Comenzamos. Plagas de mosquitos comienzan a hacerse visibles en el sur de la Florida, donde este miércoles se reportó el primer caso de dengue, por lo que las autoridades de salud llaman a la población a extremar las precauciones y no facilitar las condiciones para la reproducción del mosquito Aedes aegypti. La enfermedad de dengue está en una mujer de 50 años que no fue revelada su identidad. Se recupera en un hospital de la ciudad y ya se ha confirmado que contrajo el virus sin haber salido del estado, lo que permite determinar que el vector está en la región. El dengue se transmite por la picadura de la Aedes aegypti, pero no se contagia de persona a persona y sus síntomas son fiebre alta, fuertes dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos y en los músculos, articulaciones y huesos, pérdida del apetito, náuseas y vómitos. Expertos en el tema precisaron que la temporada de mosquito comenzó oficialmente con las lluvias de mayo y los cambiantes vientos del verano, que han expulsado a especies molestas, aunque no dañinas, de las aguas salobres y saladas del este del Parque Nacional de los Everglades. El espacio más destacado de la portada de Diario Las Américas en el día de hoy, como era de esperar, lo ocupa la selección nacional de Argentina, que la víspera derrotó a Holanda en tanda de penales. De esta forma, los albicelestes se medirán el próximo domingo a Alemania por el título en la final más repetida de la historia de las Copas del Mundo. Pero más detalles nos los traerá nuestro colega Broderick Serpa en su segmento de deportes. Para este jueves a las 6 de la tarde está prevista la ejecución por inyección letal del reo Eddie Wayne Davis, condenado a muerte por el secuestro, violación y asesinato de la niña de 11 años Kimberly Waters, hija de su exnovia, en 1994. David se convertirá así en el 18º recluso ejecutado durante el mandato del actual gobernador Rick Scott, quien en junio pasado ratificó la sentencia y se reafirmó como el gobernante que más penas de muerte ha validado en el estado. El reo apeló su ejecución con el argumento de que sufre un raro tipo de condición médica que le causará un muy intenso dolor abdominal, náuseas y vómitos tras ser inyectado. El alcalde de Doral, Luigi Boria, desmintió la información publicada la víspera por medios de comunicación locales que anunciaban el despido del jefe de la policía de esa ciudad, Richard Blum. Según el regidor Blum, que ocupó la jefatura policial de Doral durante 16 meses, deja su cargo en muy buenos términos y su salida nada tiene que ver con una supuesta mala relación con Edward Rojas, actual administrador de la ciudad. Se está creando una nueva posición dentro del departamento de policía, por la que el director del cuerpo armado tendrá que trabajar conjuntamente con una nueva unidad de apoyo para el cumplimiento de la ley, y Blum quería quedarse solo con la posición de jefe de la policía, aclaró Boria. Continuamos hablando de la policía, aunque en este caso de la vecina Hialeah Gardens, que arrestó a Roberto Horta Madruga, de 65 años, por cultivar unas 90 plantas de marihuana en varios cuartos de su vivienda. Horta ha sido acusado de posesión y distribución de marihuana y de robo de electricidad, la cual utilizaba para el funcionamiento de su laboratorio hidropónico. Carlos Fojo, sargento de la policía, informó que una vez ingresaron a la vivienda y se dirigieron a las habitaciones, detectaron las plantas. Al parecer, las sospechas sobre Horta se debieron al fuerte olor a marihuana detectado por unos policías que patrullaban los alrededores de la casa ubicada en el 10382 del noroeste y la calle 130. La compañía Odebrecht Estados Unidos, contratista del proyecto comercial Airport City relacionado con el Aeropuerto Internacional de Miami, MIA, podría demandar al condado de Miami-Dade por no someter a votación los acuerdos para la ejecución de esa obra. Según la empresa, desde hace 6 años el proyecto se ha quedado empantanado debido a la oposición de exiliados cubanos que son funcionarios del condado por la inversión que Odebrecht tiene en el puerto de Mariel en Cuba. Todo se debe a la presión que han ejercido algunos comisionados
comisionados del condado, reiteró Odebrecht, que ha gastado millones de dólares en la compra de Airport City. Dadas las extrañas y cambiantes razones por las que no ha avanzado el proyecto, la compañía podría buscar que se le reembolse por costos y daños, escribió Gilberto Neves, jefe ejecutivo de Odebrecht, en una carta dirigida al alcalde Carlos Jiménez. Violaciones, asaltos, hambre, frío, es la pesadilla espantosa que viven los menores centroamericanos a su paso por México hasta llegar a Estados Unidos. Según relata en Miami una adolescente hondureña que asegura nunca más repetiría este viaje. Ella es una adolescente hondureña que vivió una pesadilla espantosa tras realizar su paso por México hasta llegar a Estados Unidos. Ana es un nombre ficticio de esta joven de 17 años que dice que fue su peor experiencia. Y salimos, empezamos yéndonos en bus, día y noche, las 24 horas sin parar, sufriendo mucho en el camino, al cual nunca en mi vida me imaginé, jamás, nunca se me ocurrió por mi mente, nunca me pasó por mi mente. Y en bus, y yo muy cansada y aguantando hambre, aguantando frío, aguantando muchas cosas fatales. Lo peor del caso, lo más impactante, lo más asombroso de mi vida fue al ser violada yo. Algo que yo nunca me imaginé, nunca se me cruzó por mi mente que yo tenía que pasar por todo esto. Y fue algo muy doloroso para mí al saber de que es algo que quedó grabado en mi mente para siempre. Como ella, más de 50.000 menores centroamericanos han llevado a cabo en los últimos meses esta travesía y muchos no lograron sobrevivir. A propósito del delicado tema de los niños inmigrantes, el presidente Barack Obama volvió a arremeter contra los republicanos por lo que definió como falta de voluntad para abordar el tema. En la visita que hiciera este miércoles a Texas, el mandatario respondió a sus principales críticos, entre ellos el gobernador de ese estado, Rick Perry, y aseguró que no hay tanta diferencia entre la ayuda que este pide y los 3.700 millones de dólares que él recabó del Congreso para hacer frente a la crisis. Obama hizo también un llamamiento público para que Perry, posible candidato presidencial republicano en 2016, ejerza su influencia con la numerosa delegación texana entre los congresistas republicanos y les presione para respaldar el paquete de gasto de emergencia. La oposición a este gasto de emergencia, añadió, forma parte de un patrón de obstruccionismo republicano, dado que también se ha resistido a avanzar en un proyecto de ley integral de inmigración. Poco antes de viajar a Texas, el presidente Obama defendió que Estados Unidos se ha recuperado más rápido y mejor que ninguna otra nación industrializada desde la crisis económica de 2008. Gracias al duro trabajo de los ciudadanos y algunas políticas inteligentes por nuestra parte, hemos avanzado más y nos hemos recuperado mejor que casi cualquier otra nación desarrollada sobre la tierra, aseguró el mandatario en Denver, Colorado. Pese a lo que puedan decir los críticos, estamos avanzando en casi todos los aspectos. Estamos mucho mejor que cuando llegué al poder en 2009, subrayó. Este año los republicanos en el Congreso han bloqueado o derribado cualquier idea seria para fortalecer la clase media, lamentó Obama. Al menos 6 personas, entre ellas 5 niños, murieron este miércoles en un tiroteo en el área metropolitana de Houston. El presunto autor de la matanza fue detenido tras ser acorralado en un callejón sin salida. De nuevo un tiroteo mortal ha dejado un reguero de víctimas en Estados Unidos. En esta ocasión en un suburbio de Houston, en Spring. Aún nadie sabe exactamente por qué un hombre la ha emprendido a tiros. Hay quien dice que todo surgió a raíz de una disputa doméstica en la que se vio involucrada una persona que había dejado la familia. Alguien que iba a matar a otros miembros de la familia. El resultado fatal: 4 niños y 2 adultos muertos. Otro adulto, una mujer, la única que ha podido dar algún detalle a la policía, permanece herida. Según la oficina del sheriff del condado de Harris, 3 de los niños y 2 adultos murieron en el mismo lugar del tiroteo. Un cuarto menor, una niña, falleció en un hospital cercano tras ser trasladada en helicóptero. El gobierno de Estados Unidos efectuó el año pasado pagos inapropiados por más de 105.000 millones de dólares, informó la Contraloría General de la Nación. La alarmante cifra fue revelada durante una audiencia en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, en la que se aseguró que los pagos inapropiados contemplan desde beneficios fiscales a familias que no reunían los requisitos para subsidios por desempleo
a personas con trabajo. Los 105.800 millones de dólares que se pagaron erróneamente en el año fiscal 2013, que terminó en octubre pasado, están sin embargo ligeramente por debajo de los 107.100 millones del año fiscal de 2012. Nadie sabe exactamente cuánto dinero de los contribuyentes se desperdicia en pagos inapropiados, pero el gobierno federal tiene sus propios cálculos impresionantes de más de 500.000 millones de dólares en los últimos 5 años, señaló el representante republicano John Mica, presidente de dicho subcomité. Otro dato llamativo que acaba de conocerse es el de la encuesta entre universidades, que reveló que el 40% de estas no realizaron investigación alguna sobre las denuncias de agresión sexual presentadas en los últimos 5 años por sus estudiantes. Más del 20% de las escuelas privadas grandes de Estados Unidos realizaron menos investigaciones que la cifra de incidentes reportados al Departamento de Educación, añade el sondeo. La investigación estuvo dirigida por la senadora demócrata Claire McSkill, una exfiscal que dijo que a los padres y contribuyentes les debería preocupar la cifra de investigaciones, y recordó que las leyes federales exigen que cada institución investigue cualquier incidente de violencia sexual. Más vuelos de aerolíneas estadounidenses sufren de demoras o cancelaciones al tiempo que aumentan las quejas al respecto. El Departamento del Transporte precisó que el 76.9% de los vuelos llegaron a tiempo en mayo, cifra inferior al 79.6% registrado en abril y al 79.4% de mayo de 2013. Hawaiian Airlines y Alaska Airlines, que gozan de buenas condiciones meteorológicas en muchas rutas, tienen el mejor desempeño. ExpressJet y Envoy, que vuelan aviones más pequeños para aerolíneas grandes, tienen el peor historial. La industria aeronáutica dijo que las malas condiciones del tiempo son en lo fundamental las responsables de las demoras y cancelaciones. Alex Tichelman, una prostituta de lujo de 26 años y natural de Folsom, fue acusada de homicidio involuntario por aparentemente inyectar una dosis mortal de heroína a Forrest Hayes, un ejecutivo de Google de 51 años, y dejarle morir sin llamar al servicio de emergencia. Hayes fue encontrado muerto por el capitán de su yate de 50 pies El Escape en noviembre pasado, pero el pasado miércoles la historia se volvió muchísimo más complicada cuando Tichelman compareció ante el juez como principal responsable de la muerte del empresario. Las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad del yate lo enseñan todo, desde que llegó hasta después del colapso de Hayes. Fue entonces cuando Tichelman recogió su ropa, la heroína, las agujas y pasó por encima del hombre agonizante. Apuró el último vaso de vino, bajó una persiana y salió del bote para perderse en el muelle tranquilamente, afirmó la policía. Es momento de revisar los índices económicos. Por eso nos vamos a la Gran Manzana. Wall Street abrió hoy a la baja y el índice Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0.87% después de comenzar la sesión, mientras que el selectivo S&P retrocedía un 0.83% y el índice compuesto del mercado Nasdaq caía un 1.48%. Dale. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regresar en Noticias 18, alcalde destituido será juzgado y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel como preso político. Cuba y Estados Unidos desarrollaron la tercera ronda de su diálogo migratorio, donde se tocaron varios temas. Detalles en solo minutos por Noticias 18. El líder opositor Daniel Ceballos, destituido como alcalde, encarcelado y políticamente inhabilitado, quien cumple ya una condena de 1 año de prisión por no contener a los manifestantes en su ciudad que impedían con barricadas el paso por las principales calles y avenidas, será juzgado por otros delitos relacionados con las protestas de calle. El tribunal le ratificó la medida privativa de libertad y ordenó que se le abra un juicio. La defensa se manifestó en desacuerdo con la decisión, pues insisten que no hay pruebas en su contra más que los testimonios de sus adversarios políticos, que aseguran que el exalcalde impulsó a que se cometieran actos violentos. Ceballos cumple ya 112 días tras las rejas en una cárcel militar. Los recientes ascensos en las filas militares del régimen y algunos cambios en puestos de mando dejan en evidencia las dudas de Nicolás Maduro en las Fuerzas Armadas, pues los considerados puestos claves ya no estarían ocupados por los oficiales del denominado Grupo del 4F. Militares cercanos al fallecido Hugo Chávez y a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y de quien siempre se ha dicho reemplazaría a Maduro en un escenario de colapso del régimen. Sin embargo, analistas políticos consideran que sus esfuerzos serían en vano porque el grueso de las Fuerzas Armadas
siente desconfianza sobre su capacidad para llevar adelante la autodenominada revolución. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza estaría encabezando un grupo que se opone a la propuesta de convergencia cambiaria anunciada por Rafael Ramírez, vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo y Minería. En su lugar, proponen la instauración de un tipo de cambio dual que fluctúe y siga siendo controlado desde el Centro Nacional de Comercio Exterior. Esa alternativa sería apoyada por el vicepresidente del área territorial y de planificación, Ricardo Menéndez, el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, Alejandro Fleming, el canciller Elías Jagua y el diputado Jesús Farías. Bajo ese esquema, se establecerían 2 tasas de cambio para cubrir la demanda de divisas y así el régimen impulsaría un tipo de cambio hacia la baja. Bienvenidos al tema cubano en Noticias 18. La Habana y Washington discutieron el tema migratorio en medio de reclamos de ambos lados sobre otros aspectos de interés mutuo. Cuando el vicepresidente de Ecuador está en La Habana y hace declaraciones muy interesantes acerca de que ellos necesitan a Cuba para industrializarse. Asimismo, un destacado opositor está de visita en Madrid y opina sobre las negociaciones de la isla con la Unión Europea. Cuba y Estados Unidos desarrollaron la tercera ronda de su diálogo migratorio bianual, el cual se celebra de forma ininterrumpida después de las sesiones celebradas en enero pasado en La Habana y en julio de 2013 en Washington. Este es uno de los pocos intercambios entre dos países que carecen de relaciones diplomáticas desde 1961 y que tiene como objetivo combatir la migración ilegal y facilitar el flujo migratorio regular. La base del diálogo migratorio bilateral radica en los acuerdos de 1994 y 1995, donde ambos países se comprometieron a mantener una inmigración segura, legal y ordenada y a revisar regularmente la implementación de esos pactos. Se calcula que de los 2 millones de cubanos que viven en el extranjero, 1.500.000 residen en Estados Unidos. En 2013 este país fue el principal destino de los cubanos que salieron al exterior, recibiendo al 27.4% de los más de 200.000 viajeros reportados por el régimen. En la reunión, la delegación norteamericana planteó su preocupación sobre la detención del ciudadano estadounidense Alan Gross, el pobre estado de los derechos humanos en Cuba y la existencia de fugitivos de la justicia de Washington en la isla. La Habana pidió, por su parte, el fin de la política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste vigente desde 1966, que establece que los cubanos que llegan a suelo de Estados Unidos pueden quedarse, mientras que los interceptados en el mar son devueltos a la isla. Un abogado cubano ha confesado que fue colaborador de la seguridad del Estado durante los 4 años que estuvo haciéndose pasar por disidente y atacando duramente a 2 de los grupos de oposición más activos del país. Ernesto Vera había sido señalado el pasado año de ser un agente castrista, pero esta actual confesión arroja una luz poco usual en la manera en que los agentes de la seguridad del Estado reclutan informantes y les pagan miles de dólares para desacreditar a los disidentes y generar rivalidades entre los mismos. Vera se declaró avergonzado por sus acciones y dijo ser responsable de muchos hechos de fracturación de la oposición en la isla, todo orquestado por la dictadura. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Espinel, está en La Habana en su primera visita oficial para evaluar convenios de cooperación bilateral en varias áreas. El vicepresidente de uno de los aliados estratégicos del régimen declaró que su país está inmerso en una estrategia de industrialización y que para ello cuenta con la colaboración de Cuba. Planteó además que tiene interés en analizar posibles convenios de intercambio en la industria farmacéutica, desarrollo de la biotecnología y avances en ciencia y tecnología, además de otros sectores como el agropecuario y el de producción de alimentos. Jorge Glass Espinel concluye hoy esta visita a Cuba, la cual él calificó de vital a su llegada a La Habana. Un grupo de diputados españoles recibió en Madrid al activista Antonio Rodiles, director del proyecto independiente Estado de Sax, quien les explicó su visión sobre la situación actual de la isla y las negociaciones entre La Habana y la Unión Europea. El activista opinó que los del llamado Viejo Continente deben ser vigilantes para que un futuro acuerdo entre La Habana y Bruselas incluya cláusulas democráticas y referidas a las libertades
incluidas la sindical. En cuanto a las reformas de Raúl Castro, que la Unión Europea considera son un paso de avance, Rodiles consideró que no son solventes ni lograrán el desarrollo del pueblo cubano, tampoco conducirán a cambios democráticos. Recordó que persiste la represión sobre las voces discordantes a través de detenciones arbitrarias, actos de repudio y hostigamiento en la vía pública, todo de forma intensa, continuada y selectiva. La disidencia en la isla reclama que cualquier diálogo con el régimen sea sobre la base del respeto a los derechos humanos y de un futuro democrático para la nación cubana. Hasta aquí el tema Cuba en Noticias 18. Mariana y Freddy. Tienen que verse definitivamente en el espejo con ese cuento del diálogo. Mira lo que pasó en Venezuela. Por supuesto, nada de diálogo si no hay paz. Por supuesto, democracia y libertades políticas. Tienen que haber unas condiciones y un diálogo no es un monólogo, es que tienen que ceder en algunos puntos. Así es. Bueno, y recuerden que cada tarde por Mira TV tiene una cita con nuestro chef, Don Davis, que continúa ofreciéndonos sus deliciosas recetas. Nuestra segunda pausa comercial. Al volver en Noticias 18, el gobierno de Bolivia presentará pronto el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. Y el gobierno alemán solicita al más alto funcionario de inteligencia de la Embajada de Estados Unidos en Berlín que abandone el país. El gobierno boliviano, que en breve tendrá la responsabilidad de poner en marcha el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, identificó hace 6 años a unos 850.000 niños trabajadores comprendidos entre los 5 y los 17 años de edad. La pasada semana, la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó una normativa que permitirá excepcionalmente el trabajo infantil desde los 10 años, un indicador que reduce en 4 años la edad mínima que reconocía el Estado para estas tareas. La nueva normativa dispone que los niños entre 10 y 14 años de edad podrán realizar trabajos por cuenta propia bajo la supervisión de sus progenitores siempre que la actividad no afecte su formación educativa. La representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teófila Guarichi, explicó que se ha realizado un segmento detallado a la aprobación de la nueva normativa y aseguró que el trabajo infantil en Bolivia expresa una de las facetas más dolorosas de la pobreza y llama al Estado a asumir un papel mucho más activo que el actual. La empresa que gestiona todo el transporte público del área metropolitana de San Juan planea una fuerte subida de tarifas y un recorte de servicios para afrontar la crítica situación financiera por la que atraviesan. Ante la crítica situación que atraviesa la empresa que gestiona el transporte público en San Juan de Puerto Rico, esta planea una fuerte subida en las tarifas, además de recortar los servicios para paliar la crisis financiera en la que se encuentra. El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación ACT, Javier Ramos Hernández, fue el encargado de dar a conocer una noticia que llega en un momento en que esa compañía es señalada como una de las principales candidatas a acogerse a la recientemente aprobada ley local de quiebras. De llevarse a cabo este plan, el aumento sería del 100% al pasar del billete sencillo de 75 centavos a $1,5, el coste original desde que comenzó a funcionar el servicio en 2004 y hasta 2010. Este incremento también incluye a la compañía de autobuses Metrobús, que aunque es de gestión privada está integrada a la red pública y pasará a cobrar 75 céntimos de dólar. Ante el revuelo por la noticia, el director del Departamento de Transportación y Obras Públicas trató de atenuar el impacto mediático a través de un comunicado en el que explica que la tarifa del tren urbano desde sus inicios y por 4 años fue de $1,50 y en 2010 se redujo temporalmente para fomentar su uso. Las 5.000 comunidades nativas que integran la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica expondrán su propuesta para combatir el calentamiento global en el pabellón indígena de la conferencia COP20 en diciembre próximo, según anunciaron sus portavoces en Lima. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica y el Ministerio del Ambiente de Perú firmaron un convenio para garantizar la presencia de las comunidades nativas de la región en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Coordinadora está formada por 400 organizaciones indígenas que viven en 210 millones de hectáreas de bosques de los 9 países en Sudamérica que comparten la cuenca del río Amazonas. El gobierno de Noruega financiará este pabellón con un aporte de $1 millón proveniente de una iniciativa de ese país para la protección de los bosques en más de 50 países. Argentina celebró el 198 aniversario de su independencia con el vicepresidente Amado Boudó, arropado por el oficialismo pese a su reciente procesamiento judicial en un caso de corrupción.
Argentina celebró hoy el 198 aniversario de su independencia. Arropado por el oficialismo pese a su reciente procesamiento judicial en un caso de corrupción, el vicepresidente Amado Boudou presidió los actos oficiales del 9 de julio, debido a que la jefa de Estado padece una faringolaringitis aguda que la obliga a guardar reposo desde la semana pasada. En la norteña provincia de Tucumán, donde en 1816 se declaró la independencia, el vicepresidente estuvo acompañado por altos cargos del gobierno como el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Aunque las caras serias delataban el delicado momento que atraviesa el ejecutivo de Cristina Fernández, el oficialismo escenificó así el respaldo a Boudou, pese a las duras críticas recibidas por parte de la oposición y los reclamos para que se aparte al vicepresidente de su cargo. Porque el colonialismo no tiene solo forma política, sino, digámoslo con todas las letras, el colonialismo tiene también formas económicas que aún subsisten en el mundo moderno. Para terminar con la colonia hay que terminar con la deuda externa y empezó a terminar con esa deuda. En una Argentina más pendiente hoy del Mundial de Fútbol que de la política, el vicepresidente cerró las celebraciones patrias con un breve y eufórico discurso, sin alusiones a su situación judicial en el que habló del problema de la deuda externa y alabó las políticas puestas en marcha por el kirchnerismo desde 2003. El gobierno alemán ha solicitado al más alto nivel que el funcionario de inteligencia estadounidense salga del país, afirmó un legislador del partido de la canciller alemana Angela Merkel. La medida se produce en reacción a 2 supuestos casos de espionaje de Estados Unidos en Alemania y a la crisis causada por las operaciones de vigilancia en el país europeo por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Clemens Winiger, presidente del comité parlamentario que supervisa los servicios de inteligencia, dijo hoy que el gobierno solicitó al representante de las agencias de inteligencia estadounidenses en Alemania que salga del país por no ayudar a resolver las distintas denuncias, empezando por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos hasta los incidentes más recientes. 7 civiles palestinos, 3 mujeres y 4 menores murieron en los ataques registrados este jueves al impactar 3 misiles israelíes en sus casas en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, con los que ascienden a 76 los muertos en la operación militar israelí Margen Protector, que ya entra en su 3ª jornada. El número de heridos palestinos supera los 400, según fuentes sanitarias locales. La pasada noche, Israel bombardeó en una ofensiva conjunta que se desarrolla por aire y mar 108 blancos en la franja, con los que se suman ya 750 los objetivos alcanzados, según un comunicado del ejército israelí. De momento, los ataques de los milicianos palestinos desde Gaza no han provocado víctimas mortales, aunque sí decenas de casos de israelíes que han tenido que ser atendidos por los servicios médicos por ataques de ansiedad y de pánico. Países árabes y musulmanes llamaron a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a una acción inmediata para detener el bombardeo de Israel sobre Gaza. Queremos que el Consejo de Seguridad asuma su responsabilidad y detenga esta agresión contra nuestra gente, dijo el enviado palestino ante la ONU, Riyad Mansour, luego de que embajadores de naciones árabes islámicas y no alineadas se reunieran con el presidente del Consejo de Seguridad. La llamada árabe para la acción del Consejo de Seguridad llega tras la intensificación de las hostilidades entre Israel y Palestina, especialmente la ofensiva aérea en la que Franja de Gaza ha dejado al menos 22 muertos. El número de civiles heridos y muertos en Afganistán a causa del conflicto que afecta al país aumentó en 24% en el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta un total de 4.853 víctimas, denunció Naciones Unidas. Los combates directos en tierra fueron la causa principal de las muertes de civiles, que superaron las provocadas por explosivos, según el informe elaborado por la Misión de Naciones Unidas en Afganistán, en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los civiles afganos siguen pagando un elevado precio en el conflicto. Instó a todas las partes a que tomen las medidas necesarias para proteger a los civiles, dijo la alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay. Por otra parte, en Japón, las lluvias de Neoguri causaron la muerte de un niño tras el deslizamiento de tierras. Tras la lluvia torrencial del tifón Neoguri, este impresionante corrimiento de tierras en Nagano, prefectura del centro de Japón. Todo un pueblo arrasado por rocas, piedras, troncos y barro que en pocos segundos se llevaron todo por delante. Un niño de 12 años ha muerto y 3 de sus familiares están heridos. Neoguri avanza ya como tormenta tropical y la preocupación ahora son las intensas lluvias que le acompañan. Ha pasado ya por el sur de Japón, donde vuelos y trenes están cancelados.
La Organización para la Defensa de los Animales PETA ha llevado a cabo una investigación sobre la industria de la lana en los Estados Unidos y Australia, donde se produce el 90% de la llamada lana merina del mundo, y ha denunciado los malos tratos y extraordinaria crueldad que se dispensa a las ovejas en las granjas y establos donde se les esquila. PETA, que ha investigado 19 establos en Australia y 14 granjas en Wiwong, Colorado y Nebraska, ha enviado a los minoristas del Reino Unido que no vendan más lana, con la petición de que pongan fin a la venta de productos elaborados con este tejido, y al tiempo han pedido a los organismos estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley que se ocupen de este asunto y, en su caso, presenten los cargos criminales correspondientes. 1 de cada 6 estudiantes es incapaz de resolver problemas financieros cotidianos, según el último informe de educación que revela que con más formación financiera se hubiera afrontado mejor la crisis. Varias son las razones. Nunca he tenido una factura delante. Yo sí, pero no las entiendo. Que nos sitúan muy abajo en competencia de doméstica economía. No. Economía no. Esa actitud y esta muletilla... Es que no, o sea, soy de letra. Nos llevan a ocupar el lugar 13 de 18 países encuestados, en cosas como interpretar una factura. Nunca me he interesado por las facturas. Tendría que preguntarle a mi padre. O una nómina. Te pone demasiadas deducciones, demasiados números que no acabas comprendiendo del todo. Nuestra incompetencia financiera nos pone esta cara cuando preguntamos, por ejemplo, si sale más a cuenta comprar tomates a granel o por caja. Es que yo no entiendo lo que quiere decir, ¿saben? En resumen, 1 de cada 6 estudiantes es incapaz de resolver problemas financieros cotidianos. Mala cosa en estos tiempos, cuando tan importantes... No lo sé. Son las matemáticas. Investigar a nivel molecular cómo se origina y desarrolla la enfermedad de Alzheimer es decisivo para pensar nuevas estrategias terapéuticas que eviten que se convierta en una plaga, según los investigadores que participan en Barcelona en el primer congreso Beta Amiloide y Alzheimer. La neuróloga Teresa Gómez Isla, investigadora del Hospital General de Massachusetts en Boston, ha considerado que la búsqueda de un tratamiento contra el Alzheimer no se ha hecho muy bien y es necesaria más inversión en investigación básica. Después de un siglo no tenemos un tratamiento, tenemos únicamente tratamientos sintomáticos con beneficios muy modestos. La buena noticia es que estamos avanzando en algo impensable hace años, ver las lesiones cuando alguien está vivo. El objetivo compartido de los participantes del Congreso es que llegue a los hospitales pruebas diagnósticas fiables que permitan detectar precozmente el Alzheimer y facilitar ensayos terapéuticos efectivos de nuevas moléculas que frenen y curen la enfermedad. Volar por África de norte a sur en autogiro ya es un sueño hecho realidad. Son las imágenes de un viaje de ensueño. 3 pilotos españoles recorrieron África de norte a sur nada menos que en autogiro. Es este tipo de ultraligero diseñado en los años 20 del siglo pasado por el aeronáutico Juan de la Cierva y cuya fiabilidad y sentido práctico reivindica Francisco Jiménez, uno de los 3 aventureros que esta semana completaron su proeza. Mucha gente pensaba que no era una máquina suficiente como para poder realizar viajes tan largos y aquí estamos, ¿no? En Johannesburgo. Durante un mes, los pilotos recorrieron 13.000 kilómetros en una aventura repleta de emociones, imprevistos y situaciones complicadas. Una de las más cotidianas la destaca Nacho Yuste. En general que siempre llevamos un poquito arrastrado el repostaje, ¿no? El salir de un aeropuerto, buscar garrafas, comprar gasolina, entrar a un aeropuerto internacional cargado de gasolina. Una de las partes más difíciles fue la obtención de permisos para entrar en el espacio aéreo de los países que atravesaron y aterrizar en su territorio, pero afortunadamente todo se resolvió para bien. Hora de que Brother Serpa nos comente qué tiene para la sección de deportes. Un abrebocas. Sí, mis amigos de los deportes, hoy les traigo la victoria de Argentina sobre Holanda, todo el sabor que ha dejado el pase a la final de la Copa del Mundo. Además de eso, todo lo que rodea a la estrella de la NBA, LeBron James, se queda, se va de Miami, ¿qué dice Pat Riley? Todo eso en segundos. Ahora mismo pasamos de nuevo con Mariana y Freddy. Así es, y también les mostraremos información importante de salud desde el Coral Gables Hospital.
Cáncer de próstata, un término que da preocupación tan solo con escucharlo, y estamos en Coral Gables Hospital para hablar con el doctor William Figgles Taylor a propósito de este padecimiento. Él es urólogo, cirujano de este hospital y va a hablarnos precisamente de lo que significa esto. ¿Por qué eligió practicar en Miami y específicamente en Coral Gables Hospital? Siempre me gusta Miami y por muchos años yo tengo un apartamento aquí. Y estaba practicando en Naples por 16 años, pero Coral Gables es un hospital muy bueno con mucho tecnología. Sí, la tecnología. Sí, y los enfermeras y médicos son muy buenas y me gusta este hospital mucho. Muy bien. ¿Se ofrece algún tratamiento para el cáncer de próstata en Coral Gables Hospital? En Coral Gables Hospital ellos tienen un robot, se llama Da Vinci, y con este robot podemos hacer, podemos sacar la próstata sin juegos muy grandes. Podemos hacer juegos muy pequeños en el estómago y con cámara podemos ver muy bien y sacar próstata y cáncer y podemos, los pacientes pueden tener erecciones y la vejiga funciona muy bien después de esa cirugía. ¿Esa precisión del robot va a reducir los riesgos para el paciente? Definitivamente. Sí, es... Muy bien. ¿Qué pruebas existen para detectar el cáncer de la próstata? Hay dos cosas y los dos son muy importantes. El primero es examen con las manos. El médico necesita hacer un examen de próstata con dedo. Y si hay partes del próstata son muy duro y grande, es una posibilidad de que ese paciente tiene cáncer. Y la otra es un examen de sangre, se llama PSA. Y con este examen, cuando es arriba, es una posibilidad que ese paciente tiene cáncer. Y si unas de esas cosas son malas, hacemos un examen, se llama ultrasound con biopsia. Ajá. ¿Y quiénes deben examinarse? ¿Quiénes son los pacientes que deben someterse a los exámenes para detectar el cáncer de próstata? Sí, es una buena pregunta. Las personas que tienen edad 50 y más, todas estas personas necesitan examen cada año. Pero si una persona tiene una familia con cáncer, como su padre, su abuelo, su hermano, es muy importante cuando esa persona tiene 40 años. Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque alguien pudiera estar acercándose a padecer de cáncer de próstata y no lo sabe. Sí, mucha gente no tiene problemas cuando tienen cáncer. Porque ahora con esos exámenes es muy temprano cuando nosotros lo detectan. Sí, pero si una persona tiene problemas con orinar, sangre en orina, muchas veces al baño no puede orinar bien, es posible. Deportes Noticias 18 llega a ustedes gracias a BBVA Realty, su solución integral en real estate. Yo soy Katy Chiquito y yo sí le atiendo el teléfono.
Bien, mis amigos, arrancamos los deportes con la selección de Argentina que ganó Holanda en Sao Paulo gracias al lanzamiento de penales y alcanzó Brasil 2014 su quinta final de la historia. La tercera contra Alemania, por cierto, buscando su tercer campeonato del mundo, lo que es un récord en cuanto a cantidad de enfrentamientos entre dos equipos en las finales. El equipo albiceleste alcanza la recta final por el trofeo 24 años después de su último intento en Italia en 1090, cuando cayó contra Alemania, su rival en Maracaná 1-0. La de Italia 90 fue el segundo revés argentino en una final. La anterior fue la primera edición del torneo en Uruguay en 1930, cuando fue superado por el equipo anfitrión 4-2. Argentina buscará en Maracaná su tercera corona. Ganó las finales de Argentina 78 ante Holanda, a la que derrotó en semifinales, y México 86 contra Alemania 3-2. Y el triunfo fue sonoro, pero aún más al coincidir con la fecha en que se celebra la declaración de independencia en el país sureño. Las calles bonaerenses se convirtieron en un mar albiceleste en el que cientos de aficionados rompieron en gritos de alegría y hasta lágrimas por la clasificación de la selección argentina a la final del Mundial luego de 24 años. Los hinchas, que durante 120 minutos vieron con angustia el ajustado partido ante Holanda, celebraron sin cesar tras la victoria de su equipo desde el punto penal, en el que la estrella fue sin duda el arquero argentino Sergio Romero, tras tapar dos disparos al arco que fueron cruciales para darle el triunfo a su selección. La fiesta inundó las calles alrededor del emblemático obelisco porteño, pero la marea de gente se extendió por las principales avenidas hasta la Plaza de Mayo. En todas partes podían oírse cánticos patrios mientras las banderas pintaban la noche bonaerense de azul y blanco. Y es que Argentina celebraba en esta ocasión por partida doble, pues además de convertirse en finalista de la máxima cita mundialista del fútbol, también conmemoraban el 198 aniversario de su independencia, por lo que la avenida 9 de Julio, una de las más anchas del mundo, fue más significativa que nunca. Y si bien este partido no rompió récord en redes sociales, la victoria argentina y su pase a las finales fue comentado por los grandes en todo el mundo. Importantes figuras del deporte mundial comentaron la victoria argentina. Lionel Messi, por ejemplo, colocó en su cuenta de Instagram: "Me tocó el doping y no puedo estar viviendo este momento en el vestuario, pero me siento orgulloso de ser parte de este plantel". ¡Qué fenómenos son todos! ¿Qué partido hicieron?, dijo Manu Ginóbili. Por su parte, en Twitter, dijo que sufrió mucho durante todo el desarrollo del partido y elogió a Mascherano, al que calificó como el capo del 14. Mientras tanto, Andrés Nocioni colocó en su cuenta de Twitter una foto del Papa Francisco y otra de Benedicto XVI y puso esta frase: "Tiene un papa que reza por ellos". Y además colocó una foto de su celebración familiar. Por otro lado, qué grande Chiquito Romero, qué grande, enorme, escribió en su cuenta de Twitter el delantero colombiano Radamel Falcao, mientras que O Rey Pelé comentó: "Felicitaciones Argentina por la gran victoria de hoy", y continuó diciendo: "Estoy muy ansioso de ir al estadio del Maracaná el domingo para ver la final entre dos grandes naciones del fútbol". Y nos cambiamos al baloncesto porque Pat Riley hizo su oferta y ahora LeBron James quiere tiempo para pensar. El presidente del Heat de Miami se reunió ayer por la tarde con el 4 veces jugador más valioso de la NBA en Las Vegas, según dos personas familiarizadas con la situación, las cuales pidieron guardar el anonimato porque ninguna de las partes reveló detalles sobre la entrevista. James, su agente Rich Paul, Riley y Ann Ellisburg, ejecutivo del Heat, estuvieron presentes. James no ha tomado una decisión y no hará ningún anuncio antes de hoy, dijo una persona, y agregó: quiere reunirse con su familia. Así, ahora Miami espera, y lo mismo hace Cleveland y prácticamente toda la NBA, porque una vez que James elija a los Heat o los Cavaliers, los equipos que se creen son aspirantes serios a su servicio, seguramente le seguirá el efecto dominó de otros movimientos de la agencia libre. Y mientras el resto del mundo de la NBA aguarda en el limbo para que LeBron James y Carmelo Anthony decidan dónde van a jugar la próxima temporada, los Spurs de San Antonio calladito se aseguraron de que la banda siga junta para intentar ganar un segundo título consecutivo. En medio de la histeria de ayer por el camino que tomará James, los Spurs emitieron un comunicado de 2 frases en el que anunciaron que el entrenador Greg Popovich accedió a una extensión por varios años en su contrato. Los términos del acuerdo no fueron dados a conocer. Y nos vamos al mundo del boxeo, y es que Saúl El Canelo Álvarez negó tener problemas de peso para su pelea en las 154 libras contra Erislandy Lara. El ex campeón mundial mexicano dijo que se cuidó y preparó para evitar algunos contratiempos que sufrió previo a su anterior combate contra Alfredo Perrón Gulo. Esta semana en realidad ya no falta nada por hacer, solo esperar. Dijo: solo tengo que estar manteniendo el peso, estoy entrenando para bajar lo que se come uno, pero nada más. Erislandy Lara, por su parte, negó sentir ninguna molestia porque el promotor de la función de su pelea del sábado en Las Vegas, Oscar de la Hoya, apoya de manera pública a su rival, el Canelo. Arriba al ring solo seremos el Canelo y yo, dijo. Pero si también quiere subir de la olla, a él también le parto la boca, como voy a hacer con el Canelo, dijo el cubano.
Y pasando al béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees anunciaron la baja de Carlos Beltrán por una doble fractura en la zona de la nariz tras ser golpeado por una pelota que rebotó contra la pantalla protectora del lanzador durante la práctica de bateo. La bola llegó hasta la pantalla y rebotó hacia atrás y me golpeó la cara en toda la nariz, dijo el jardinero al concluir el partido. Un triunfo 5-4, por cierto, para los Yankees. Es algo que uno no espera que suceda cuando estás en la práctica de bateo. No pensé que iba a ser algo serio y me dijeron que tengo una fractura en dos áreas diferentes. Sentí dolor de cabeza todo el día, pero me siento cada vez mejor y espero estar mejor mañana y estar de vuelta pronto. Por cierto, 15 días también va a estar fuera el lanzador Tanaka. Y Paul Goldschmidt remolcó con doblete las dos carreras de Arizona en el 10º inning y los Diamondbacks superaron 4-3 a los Marlins de Miami. Habían puesto arriba, por cierto, 3-1 en la 10ª entrada gracias a doblete del colombiano Donovan Solano, que remolcó 2 carreras frente a Bud Ziegler, quien a la postre se llevó la victoria. En el 10º, Goldschmidt envió la pelota al hueco entre jardín izquierdo y central, apuntándose a su 35º doblete y encabeza las Grandes Ligas en esa estadística, con lo que fue su quinto imparable que decide partido esta temporada. Ese es el doblete del colombiano Solano. Y el venezolano Salvador Pérez batió cuadrangular de 3 carreras en la 9ª entrada y los Reales de Kansas City superaron 5-4 los Reyes de Tampa Bay. Kirby Yates, el quinto relevista de Tampa, subió al montículo con corredores en la primera y tercera almohadilla y un out y concedió el largo jonrón de Pérez a la esquina del jardín izquierdo. Los Reales, en segundo lugar de la tabla, regresan a casa hoy por la noche a iniciar una serie de 4 encuentros frente a Detroit, líder de la división central de la Americana, al cual apenas le tiene una ventaja de 4,5 juegos. Y José Alberto Pujols conectó su jonrón 20 de la temporada y 512 de su carrera, empatando con Ernie Banks y Eddie Mathews en el puesto 21 de todos los tiempos, llevando a los angelinos de Los Ángeles a una victoria 8-7 sobre los azulejos de Toronto. Jason Greeley lanzó una entrada en blanco para su primera victoria en la Liga Americana desde 2009 con los Rangers de Texas, ponchando al cuarto bate dominicano José Bautista con 2 hombres, poniendo fin a la séptima. El veterano lanzador derecho fue adquirido el 27 de junio en un canje que envió al colombiano Ernesto Freddy a los Piratas de Pittsburgh. Mis amigos, esta noche en el American Airlines Arena, Genis Méndez se pone nuevamente su corona contra Rancés Barthélemy. Los Marlins y los Rays tienen día libre, tampoco hay mundial, así que nos vamos a concentrar en la agencia libre de la NBA que comenzó anoche. Esto es todo en los deportes. Les deseo una tarde para dar Grand Slam. Regresamos en segundos aquí en Noticias 18. Punto final, amigos, a esta emisión de Noticias 18. Gracias por acompañarnos. Sí, bye bye.